Que el Señor les bendiga, soy el pastor Fernando Muñoz, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo enorme, qué placer poder estar en contacto con toda la iglesia Casa del Padre, el pastor Tulio Vargas y toda su familia. Muchas gracias por la invitación para compartir la palabra en esta mañana. En estos últimos meses, incluso antes de la cuarentena, me pasó de olvidarme muchísimas cosas, de no retener en mi cabeza cosas que tenía que hacer, cosas que tenía que llevar, traer de un lado para otro, y fueron amontonándose al punto de alterar un poco mi orden. A mí me gusta ser ordenado, y todo esto generó un desorden en mí, imprevistos que podrían haber sido evitados. Qué importante que es el entender los tiempos y entender dónde estamos parados en los tiempos de Dios. Por eso en esta mañana me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Job, algo que Dios estuvo hablando mucho a mi corazón en este último tiempo. Job 1, del 1 al 5, dice: hubo en la tierra de Job, en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y le enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Me llama muchísimo la atención de la vida de Job, uno de los personajes más misteriosos, por así decirlo, del Antiguo Testamento, porque no se sabe ubicar cronológicamente de una manera certera cuándo habría sido escrito este libro y la historia de la vida de Job. Lo cierto que es una persona que tenía un encuentro con Dios, que conocía a Dios y que sabía vivir en orden con Dios. ¿Cuáles son las enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana a toda la casa del Padre? En primer lugar, Job aprendió a tener un pasado con fe. Nos dice el versículo número 1 del capítulo 1 que leímos recién, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Y no solo eso, sino que se apartaba del mal. Pareciera que ya empezamos con conflictos, porque habla acerca de que Job era un hombre perfecto. Y si no hay alguien perfecto, ese soy yo, soy el más imperfecto de todos. Pero acá viene un tema importante. ¿Por qué? Porque esa palabra perfección no está relacionada a una persona implacable, una persona que no tuviese ningún elemento para poder atacarlo o afectarlo, sino habla acerca de una persona íntegra, una persona que tenía una condición de corazón íntegro. Cada vez que pensamos en la palabra perfección, la asociamos a estereotipos totalmente terrenales que nos llevan a identificar el modelo de belleza, tal vez física, o tal vez una persona que en toda su vida no cometió ningún ilícito, por así decirlo. La palabra íntegro es mucho más amplia, porque habla acerca de una persona que no tiene doblez, una persona que se maneja de manera recta y recta frente a la expectativa de otra persona que tiene enfrente. Temía a Dios reverentemente. Esta persona, Job, sin curva, sin doblez, tenía como modelo principal a Dios y sabía que tenía que alcanzarlo a Él y tenía que agradarlo. En otras palabras, Job era una persona que había construido una vida en integridad, una vida en completa fe y en armonía con Dios. Y eso lo encontramos con el hecho de querer ofrecer incluso sacrificios a favor de sus hijos por las dudas que ellos hayan hecho algo incorrecto.
Pero por eso estoy hablando acerca de un pasado con fe en la vida de Job. Y no me refiero a construir un pasado con fe en cuestión cronológica, que construyó un pasado con fe y ahora ya no lo volvió a practicar, que se olvidó de esa fe. No, puso cimientos fuertes, puso una base fuerte en su vida para poder seguir construyendo sobre esa creencia, sobre esa vivencia con Dios. Un fundamento fuerte para su vida personal. Hablamos mucho acerca de la fe y encontramos muchas predicaciones y motivaciones, o motivadores, mejor dicho, que dicen, no, por fe tenés que conquistar esto, por la fe lo otro. Y pareciera que la fe es un amuleto que tenemos para poder conquistar ciertas cosas. Pero en realidad la fe se transforma en esa base principal de nuestra vida, en esa esencia, en esa roca sobre la cual después se construyen un montón de otras conquistas. Básicamente, ¿qué es la fe? La fe es algo que da convicción sobre la base de algo que escuchamos. Convicción basada en algo oído. No tiene que ver con los caprichos, tiene que ver con una voz que viene de más arriba y que va marcando una tendencia en nuestras propias vidas. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 7, el versículo 24, justamente de esa persona que edificó sobre un terreno inestable. Y vinieron tormentas, vinieron vientos, vinieron tempestades, y esa casa terminó siendo una ruina porque había sido construida sobre la arena. Pero por otro lado dice, aquel que oye mis palabras y las hace, no solamente el escuchar, sino el hacer, iba a ser comparado a ese hombre prudente que construyó sobre la roca. Y fue azotada por las mismas circunstancias que la otra casa, pero esta casa permaneció intacta porque justamente estaba edificada sobre la roca. Jesús es claro, dice que si una persona edifica su vida, basa su vida sobre cuestiones totalmente superficiales, va a terminar siendo una ruina. Pero cuando aprendemos a edificar una vida con fe, una vida con principios de Dios, una vida asentada en los caminos de Dios, es ahí cuando van a venir tempestades, van a venir vientos, van a venir problemas, tormentas. Sin embargo, nuestra casa va a estar firme. Ahora la pregunta sería, ¿qué es construir sobre cimientos inestables? El construir la vida sobre mitos. Muchas veces los cristianos criticamos a personas de otras religiones por construir su vida sobre mitos, sobre tradiciones, sobre misticismos, pero muchas veces los evangélicos corremos el riesgo de estar en la misma vereda. Creer más en amuletos o en declaraciones que en la misma declaración que la palabra trae sobre nuestra vida. ¿Qué son los mitos? Es atribuirle a cosas, a elementos, cualidades que pueden llevarlo aún más allá. Pueden hacer trascender ese elemento sobre el cual uno está confiando. Algunos mitos populares acá en Argentina, capaz que algunos coinciden allá con la hermosa Bolivia. Pero por ejemplo acá en Argentina te dicen no pases por debajo de una escalera abierta, es de mala suerte. O no abras un paraguas debajo de un techo porque eso también te trae mala suerte. O cuidado que no se te cruce un gato negro por delante porque eso también te puede traer mala suerte. Y un montón de otras cosas que son mitos, ¿no? Tradiciones totalmente populares que se fundamentan en que si haces eso te va a traer algún tipo de mala suerte. Pero ojo, que muchas veces tenemos mitos dentro del pueblo evangélico, como decía hace un ratito. A mi mamá, mi bisabuela, le decía siempre que durmiera con la Biblia en el Salmo 91 abierto debajo de la almohada. Y ella cuenta que de dar tantas vueltas en la cama, cada día se levantaba con una hoja menos en la Biblia. Pero muchas veces nos dicen, dormí con la Biblia abajo de la almohada para poder descansar bien. O tenés que decir en el nombre de Jesús al finalizar una oración o una declaración. O que si alguien se está manifestando, un endemoniado se está manifestando, tenés que cerrar fuerte los ojos porque si no, los demonios se te meten adentro. Mitos que a veces hasta causan bastante gracia. Pero hay otros que son mucho más serios también dentro del ámbito cristiano. Creer que cuanto más servimos a Dios, más estamos dentro de la voluntad de Él.
Creer que tenemos que acaparar todo, completamente todo, porque si no, Dios no nos mira con agrado. Creer que si las cosas nos van bien es porque Dios está aprobando nuestras acciones, nuestra vida. O por otro lado, creer que si todo nos está yendo mal es porque hay una maldición de parte de Dios sobre nuestras vidas o estamos en pecado. O creer que por ir a la iglesia y manejar un lenguaje completamente cristiano, somos más santos que otras personas. Creencias, mitos que nos hacen construir sobre la arena. Y simplemente, ¿qué es lo que genera esto? Que nuestros pasos se vayan distanciando más de la esencia que es Dios mismo. Que como dice el profeta Isaías, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que sucede cuando vivimos una vida llena de mitos. Podemos estar dentro de un sistema, podemos ser compatibles con todo el lunfardo que se habla dentro de ese sistema, pero podemos ser completamente ajenos y extraños a lo que Dios está esperando de nosotros. Las 10 vírgenes, esa parábola que cuenta Jesús acerca del rapto, habla de que las 10 estaban en la misma situación, pero no estaban en la misma condición. ¿Qué es lo que hace diferenciar que estemos dentro de la misma condición, además de la misma situación? Nuestra armonía con el Señor. El fundamentar nuestra vida sobre la palabra y no sobre cosas que van y vienen, no sobre sensaciones, no sobre emociones. Una decisión congruente, racional de querer vivir y acentuar nuestra vida, asentarla también sobre los caminos del Señor. Esta vida que se va a construir con fe va a necesitar que aprendamos a poder caminar al lado de Dios. Si queremos tener un pasado con fe, fundamentos bien fuertes, tenemos que aprender a darle lugar a Jesús, que camine al lado nuestro, que nos vaya guiando. Y de esa manera vamos a poder construir una vida completamente sólida, una vida que no se deja llevar por las circunstancias, una vida que no se deja arrastrar por la opinión pública, una vida que no se deja arrastrar por lo que puede contemplar nuestros propios sentidos, una vida que únicamente se basa en la voz suprema, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Job había construido un pasado con fe, sabía agradar a Dios. Nuestra vida tiene que ser construida sobre esa relación con Dios para poder perseverar en medio de las circunstancias difíciles. Pero por esas cuestiones de la vida, a Job le toca ingresar a un presente inesperado, un presente en el desierto. El capítulo 19 de Job en la NTV, otra versión, nos dice: entonces Job volvió a hablar. Esto es después de lo que le había pasado, un montón de cosas que seguramente ya le habrán escuchado. Perdió su familia, perdió su capital, perdió todo lo que tenía, todo lo que más amaba, lo había perdido. Entonces Job volvió a hablar: ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces, deberían avergonzarse de tratarme mal. Está hablando acerca de los amigos también. Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Yo clamo, socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de mi raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí, me considera un enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Qué locura este Job que aparece en escena en este contexto. Pareciera desconocido completamente. Situaciones que vinieron sobre su vida, hasta sus amigos especulaban sobre lo que le estaba sucediendo con una aparente piedad, pero en realidad lo que estaban haciendo era emitir un juicio sobre su vida. Qué incomprensibles, hermanos, que son los tiempos en los cuales atravesamos desiertos. Tal vez en este momento le esté pasando a su vida.
Se encuentra en medio de un desierto, una circunstancia que no entiende, que pareciera que Dios quedó en un lugar alejado, lejano de nosotros y nos mira, y hasta incluso a veces pareciera que ni siquiera dirige su mirada a nosotros. A veces parece que son eternos esos valles de sombra y de muerte, como dice el salmista, que vienen sobre nuestra vida. Se convierten en ciudades eternas, infinitas, geográficamente deprimidas. Momentos en los cuales no encontramos esperanza, no encontramos aliento, no tenemos en quién apoyarnos. ¿Qué es esto? Los desiertos que nos toca enfrentar. Circunstancias en la vida que a todos nos pasa. Pastores, líderes, recién convertidos, a todos nos pasa atravesar por este momento o estos momentos de desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto pareciera que hay menos vida, porque uno ve imágenes del desierto y no encuentra animales, no encuentra vegetación, no hay prácticamente nada. Pareciera que la vida ya se está desvaneciendo. El desierto representa soledad, porque no hay grandes comunidades que habitan el desierto. Uno pareciera que casi está solo en medio de la nada. El desierto representa desabastecimiento, porque uno no encuentra recursos en cualquier lugar, sino que tiene que estar buscando tal vez por días, semanas y hasta meses para poder autoabastecerse. Ahora debemos entender que muchas veces el Señor nos lleva al desierto para poder trabajar con nuestras vidas, porque en el desierto se pone a prueba nuestra identidad. Al Señor Jesús le tocó atravesarlo, encontramos en Lucas 4, le tocó atravesar un desierto tremendo en el cual el enemigo quiso poner a prueba su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto otro. Desiertos en los que nos toca vivir, enfrentarlos, transitarlos para poder conocernos a nosotros mismos. Esto es lo que permite el desierto, que podamos ver un poco cómo está nuestro corazón, que podamos ver un poco cómo está nuestra vida delante de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto nos ayuda a conocernos verdaderamente. El desierto nos quita de las distracciones y nos hace enfocar en Cristo. No tenemos nada para distraernos en medio del desierto. Lo único que podemos hacer es mirarlo al Señor. En el desierto sabemos quiénes son las personas que van a permanecer al lado nuestro, porque cuando está todo bien, están todos alrededor, pero cuando pasamos problemas, es ahí donde todos los que estaban alrededor se empiezan a borrar, se empiezan a ir, empiezan a desaparecer. Si bien el desierto es el espacio de la prueba y del dolor, también nos permite ver que es el lugar donde el Señor sigue sosteniendo nuestro llamado. Que aquel que nos llamó, que aquel que nos impulsó, sigue sosteniendo nuestra vida. En Deuteronomio 8:3 nos dice que el único fruto que recibían el pueblo de Israel era del cielo. Hermano, el único fruto, la única señal de vida que va a venir para tu vida en medio del desierto, va a venir del reino de los cielos, va a venir desde arriba. Pero tenemos que entender algo, que un desierto mal encaminado va a hacer que un lugar que tendría que ser atravesado en pocas semanas se transforme en años. El desierto nos ayuda a crecer, nos ayuda a formarnos, nos ayuda a desarrollarnos, pero cuando no sabemos caminarlo de la manera correcta, corremos el riesgo de que se multipliquen esos días en el desierto. Todavía no es la tierra prometida. Es el lugar donde Dios tiene que purificar nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir avanzando, seguir caminando. No te detengas en medio del desierto. Seguí caminando, porque el Señor está del otro lado esperándote con la recompensa. Y ahí es donde parece que en la vida de Job hay un quiebre. Dijimos que la primera enseñanza es que Job había construido un pasado con fe. Había cavado cimientos profundos. Debemos construir cimientos profundos en nuestra vida.
La segunda enseñanza es que Job empezó a atravesar un desierto, un momento desértico en el cual no había nada más que él y Dios. Un presente completamente difícil, como el que muchas veces nos toca transitar. Presentes tal vez en este momento y en tiempo de cuarentena, con tantos seres queridos que han partido, desiertos que nos toca enfrentar. Pero pareciera que Job le cae la ficha. En el capítulo 42, cuando pareciera que ya estaba todo perdido, Job pudo decir lo siguiente. En el versículo 2 del capítulo 42 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que estaba declarando Job en ese momento? Que por haber construido un pasado con fe y haber transitado un desierto conociendo más el corazón suyo y el corazón de Dios, estaba llegando un futuro glorioso. En el libro de Job, el capítulo 42, versículos 12 al 17 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué espectacular cómo termina la vida de Job. Solemos asentarnos en los momentos de tribulaciones, pero sabemos que esta tribulación momentánea, como dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria en nuestras vidas. Hermano, yo no sé lo que estás atravesando en este momento. Yo no sé lo que Dios te ha quitado y lo que te ha dado, pero estoy seguro que si tenés una vida asentada en la fe, una vida parada, erguida en la fe, vas a atravesar desiertos porque son necesarios. Todos los vamos a atravesar, todos los estamos atravesando y los vamos a seguir atravesando. Pero sabemos a los que le amamos que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, hermano, viene un futuro de gloria para tu vida. Así como encontramos en la vida de Job que su postrer estado fue mucho mejor que el primero, así va a ser nuestra vida. Por eso en esos momentos en los cuales todavía no encontramos una salida o una razón lógica, me encanta lo que manifiesta el Salmo 34. Dice: busqué a Jehová, el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando alzamos nuestros ojos a Él, cuando miramos al Señor, nuestra vida es reconfortada. El pronto auxilio del Señor llega a nuestras vidas para levantarnos e impedir que nuestra vida llegue a la muerte. Y entender siempre que nuestro postrer estado va a ser mejor que el primero. ¿Por qué? Porque cuando construimos una vida con fe, cuando cavamos cimientos fuertes, estamos preparando toda la estructura espiritual de nuestra vida para poder sostener lo que van a venir en los desiertos terribles. Y esos desiertos bien encaminados nos ayudan a conocer nuestro corazón, sabiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros, y nos va mostrando, nos va proyectando un futuro glorioso. El futuro que todos los hijos de Dios vamos a recibir, en esta tierra o en la venidera. Pero sabemos que cuando estamos aferrados a Él, no hay nada que nos suceda que pueda llegar a atentar y a apartarnos del camino del Señor. Dice Romanos: ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un pasado con fe, un presente en el desierto, un futuro glorioso. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos de la casa del Padre, a los pastores Vargas, a todo el equipo ministerial, a todos los líderes, a todos los miembros de la iglesia.
Señor, tal vez se encuentran en momentos desérticos, momentos de tantas preguntas, tantas inquietudes, tantas dudas. Señor, que pronto puedan ver, que pronto podamos ver ese futuro glorioso que vos prometiste para cada uno de tus hijos. Pero sobre todo esto, que podamos entender que nuestra responsabilidad es construir una vida sobre la fe. No una vida sobre mitos, no una vida sobre tradiciones, no una vida sobre cosas superficiales. Una vida arraigada, con raíces bien profundas, al centro de tu corazón, porque eso es lo que nos va a permitir permanecer en pie. Bendigo la vida de cada uno de mis amigos bolivianos, de esa hermosa nación, y que puedan ver prontamente, Señor, ese futuro de gloria. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo y un placer nuevamente compartir con ustedes esta mañana.